Ahora a la última parte de la unidad 3, que era el punto 3.3, controles del comercio internacional. Y acá tenemos nosotros una serie de temas relacionados a ese punto específico. En principio podemos decir que la tendencia a nivel global siempre será liberalizar el comercio internacional, vale decir, eliminar la mayor cantidad de trabas aduaneras o burocráticas posibles para que el comercio internacional tenga una ágil circulación, un flujo más liberado. Sin embargo, esa situación, si bien es deseable, no puede ser totalmente liberado. Existen ciertos controles que van aplicando los estados o los países en función a sus políticas económicas, a sus políticas aduaneras y a sus políticas de comercio exterior en cada país. Entonces, cada país entonces va adoptando ciertas normativas en este sentido, en función de los acuerdos comerciales que puedan tener con otros países y también a sus propias políticas que ellos puedan tener. Por ejemplo, se aplica dentro del comercio internacional lo que llamamos el control de cambios. ¿Y qué es el control de cambios? El control de cambios es una medida muy rigurosa que implica una intervención de parte del Estado en lo referente a restringir la disponibilidad de divisas o moneda extranjera para las importaciones, porque quien importa de un país va a demandar divisas, como también para los exportadores, que son los que liquidan las divisas. Este control de cambios es una medida muy rigurosa. Me parece que actualmente se está dando en Argentina, porque el importador que necesite divisas tiene que ir a pedirla al Estado a un determinado precio de compra. Entonces, él tendrá que ir a hacer un trámite burocrático, administrativo, para justificar que esas divisas serán para traer cierto tipo de materias primas o equipos o maquinaria que sirvan para una situación de mejorar la producción, la productividad para el país. Entonces, este control de cambio significa un control de la moneda extranjera por parte de algunos gobiernos. No es como actualmente acá. Si tenemos que necesidad de dólares para traer una serie de productos, entonces vamos al mercado, a los bancos, a los cambistas, al mercado de cambios. Acá compramos los dólares y hacemos la importación. Pero el control de cambios acá es un poco como restringir la moneda o divisa extranjera para que algunos productos no sean importados. Porque el gobierno hace una inspección, hace una verificación de qué producto estoy importando. Entonces, si voy a sacar dólares para importar un producto, como decir aceite, pues el gobierno me lo va a negar, porque el aceite es un producto que se fabrica en el país. Eso, un ejemplo en lo que se refiere al control de cambios. O sea, necesitamos ir al gobierno, comprar divisas para importar. Y en el caso de los exportadores que reciben sus divisas en dólares no las pueden disponer en dólares. Las tienen que cambiar a la moneda nacional del país para poder seguir operando. Y eso muchas veces no es favorable para los exportadores, porque ese dólar que los exportadores reciben, el gobierno se los paga a un precio de venta de esos dólares al gobierno, no siempre competitivo, porque el gobierno puede fijar un precio para esa venta de dólares. Pero sin embargo, el precio en el mercado externo, en el mercado afuera, no es el mismo. En el caso de Argentina, quienes exportan carne reciben dólares, pero los dólares las tienen que entregar al mercado, al gobierno. Y el gobierno por esos dólares paga 95 pesos argentinos.
Y esos exportadores, para volver a comprar dólares, tienen quizás muchas veces ir afuera al mercado paralelo y comprarlo a 180. Entonces hay un desfase muy significativo en esa operación, principalmente para el caso de los exportadores. Entonces el control de cambios, si bien es una medida que va a intervenir, obstaculizar el comercio internacional, no ha sido una medida efectiva, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, hubo hace muchos años, y ojalá que nunca vuelva a haber, no existe control de cambios. No existe control de cambios en Bolivia. En este momento, lo que existe es un cambio que está de alguna manera regulado por por el gobierno, con el bolsín. Si ustedes se fijan, el precio del bolsín es 6.96 y el precio del dólar que compramos en el mercado en los bancos es 6.97. Entonces las diferencias son muy estrechas porque tenemos estabilidad en este momento en Bolivia. No así en Argentina, no así en Venezuela y demás. Luego, cuando queremos aplicar este control de cambios, la tendencia, lógicamente, es evitar esta modalidad, pero quienes la adoptan tienen dos finalidades. Uno, obstaculizar el flujo comercial internacional a restringir importaciones, y la otra es que el comercio internacional va ralentizando, o sea, va disminuyendo su agilidad porque esta situación en la búsqueda de los dólares, del cambio, los trámites que hay que hacer, requieren demoras y atrasos y muchas veces la oportunidad de la exportación o la oportunidad de la importación no puede esperar demoras. Eso se referiría un poco al tema de control de cambios, que lo podemos, si hay alguna duda, consultar una vez hayamos terminado la unidad 3. Luego tenemos otra modalidad para los controles del comercio internacional, que esta vendría a ser la modalidad que se impone a todas las mercaderías que cruzan las fronteras, sea de entrada o de salida. Los aranceles o gravámenes aduaneros son tributos aduanales o gravámenes aduanales que se imponen a mercaderías que cruzan las fronteras de un país, entran o salen de un país. Es uno de los instrumentos o herramientas más aplicada y más recurrente por su versatilidad y su carácter de aplicabilidad permanente. Entonces el arancel sí es un control en el comercio internacional que es más flexible, más ágil, más dinámico y que lógicamente genera significativo ingreso a los estados. En Bolivia nosotros tenemos el GA que llamamos, que se llama gravamen arancelario. Los aranceles son de uso permanente. Acá cuando nosotros hacemos importaciones, exportaciones, siempre estamos jugando con el tema de aranceles, siempre estamos mirándolos en todas nuestras operaciones. En los aranceles tenemos que analizar que existen tres modalidades de aranceles. El arancel de importación, que es el arancel que se aplica a toda mercadería que se importa o que entra al país, y el arancel de exportación, que es el gravamen aduanal que se aplica a todas las mercaderías que se exportan o salen del país. Existiría un tercer arancel que no lo hemos tocado porque no es recurrente en Bolivia, o por lo menos no es muy practicado en Bolivia, que es el derecho de tránsito. Entonces, en el caso de los aranceles, solamente veremos el arancel de exportación y el arancel de importación. En el caso del arancel de exportación e importación, podemos decir que en Bolivia el arancel de exportación es cero. Es decir, los exportadores que exportan productos al exterior o a otros países no pagan un arancel, solo pagan un IVA y los gastos que implica los gastos de despachante. Eso como una forma de incentivar
la exportación a otros países. El arancel de importación sí tiene una serie de ítems que hay que pagar. Además del arancel de importación, hay que pagar otra serie de ítems, como ser otros gastos. En Bolivia, en el caso del arancel de importación, tendremos que decir que hay un arancel plano, que es el 10%. Y cuando son bienes de capital, lo que importamos puede llegar al 5%, o en algunos casos el 0%. Pero hay que tomar en cuenta que este tema arancelario se basa también en los acuerdos comerciales que tenemos con los diferentes países. Bolivia maneja 3 acuerdos arancelarios importantes: el Mercosur, la Comunidad Andina y otro que tenemos con México. Y otros acuerdos comerciales que no son tan relevantes, como el caso de acuerdos comerciales con los países del ALBA, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Los más importantes son el Mercosur y la Comunidad Andina. El Mercosur, que viene a ser un acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur, que está constituido por Uruguay, por Argentina, por Paraguay y en este caso también estaría entrando Bolivia. Entonces, esos países tienen un acuerdo recíproco de una disminución de los aranceles cero. Es decir, si yo importo del Mercosur o de algún país del Mercosur, entonces el arancel es cero. Si yo exporto, también tengo ciertas preferencias arancelarias, como ser aranceles cero. Y en la Comunidad Andina, la CAN, también los países de la CAN, que son Perú, Bolivia, Ecuador, estaba también Venezuela, esos países también hay cierta reciprocidad en no cobrar aranceles. Es decir, esos son acuerdos comerciales que benefician a nuestras exportaciones y también a nuestras importaciones de esos países. Es por ello que en el tema de los aranceles y principalmente el arancel de importación es beneficiado el tema está muy ligado a los acuerdos comerciales que se tengan entre países. El de México también es importante porque se están viabilizando muchas operaciones con México y ahora inclusive se está viabilizando que ya para ir a México de Bolivia no se requiere visa. Entonces los acuerdos comerciales, más allá de que sean comerciales, también van avanzando en otros aspectos para facilitar el comercio y también el turismo. Antes, para ir a México se requería una visa, ahora no. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hablar de los aranceles. En el caso de los aranceles, les voy a dar la tercera parte del práctico. La tercera parte del práctico para los 3 grupos va a ser el estudio de los aranceles. O sea, ¿qué es un arancel de exportación? ¿Qué es un arancel de importación? ¿Cuáles son las características de un arancel de importación? ¿Cuáles son las características de un arancel de exportación? Y también, ¿cuál es el arancel de importación en Bolivia y cuál es el arancel de exportación en Bolivia? Aparte de ese trabajo de los aranceles, que sería el punto 3, ya para concluir el tema de su práctico, en este tema de los aranceles, quiero que me busquen en el internet y lo acoplen al trabajo un cuadro. ¿Qué es un cuadro? Que lo van a encontrar en el Google, que sería gastos y costos de importación de Bolivia. Y ahí hay una tabla con todos los costos y gastos de importación que tiene que incurrir un importador en Bolivia para importar mercadería. Porque no solamente es aranceles, sino una serie de otros gastos que tienen que incurrir el importador. Gastos de despacho, gastos de almacén aduanero,
el IVA, gastos de almacenaje cuando llega la mercadería a los almacenes aduaneros, etc. Entonces, ese tema quiero que le quede claro. La tercera parte del práctico, quiero que me averigüen y me hagan todo un tema de los aranceles, el concepto de los aranceles, para qué sirven, formas de aranceles, cuáles son los aranceles de exportación, de importación, todo lo que puedan sintetizar en ese tema. Y también, siguiendo el tema de aranceles en general, bajan aranceles en Bolivia. ¿Cuál es el arancel de importación en Bolivia? ¿Cuál es el arancel de exportación en Bolivia? Y buscan y copian para que yo les pueda ir explicando luego en el Zoom el cuadro de costos y gastos que debe incurrir un importador en Bolivia. Eso es muy importante y se lo encuentra en el internet muy fácilmente. Así que en eso quedaríamos con el tema de los aranceles y ustedes ya ahí estarían ya trabajando en el práctico, en la parte 3 del práctico.